presentes o aledaños, pero no puedo curar ni reestructurar lo que ya se consumió. Vamos a poner de ejemplo el Alzheimer. En el Alzheimer hay unas formaciones de unas placas. Estas placas se atraviesan por placas o brillos, se atraviesan entre una neurona y otra haciendo la desconexión de la red neuronal. Esas placas que se formaron ya están formadas. Lo que voy a hacer desde la fisioterapia neurológica es evitar hacerlo más lento, enlentecer el proceso y evitar que se formen placas en otras zonas aledañas que no quiero que se lesionen, ¿sí? Ahora, el Parkinson es una disminución de la neurona de la dopamina que te ayuda a estar en actividad constante de las redes neuronales. Hay un abordaje médico que no lo controlo yo, lo controla el neurólogo, lo controla el neurocirujano. Si hay un tratamiento adecuado para esa enfermedad, no se va a volver una condición en el paciente. Va a traer consecuencias clínicas que son las que yo voy a trabajar en consulta. Si el paciente tiene una alteración cerebelosa, ¿sí?, voy a tener una ataxia o una tetosis, ¿sí?, que son alteraciones, los temblores, que son problemas en la coordinación o en el equilibrio. ¿A dónde va a enfocarse mi trabajo? A eso. ¿Se va a enfocar en esto? ¿Quién dijo sí? ¿Quién? Yo no escuché. No leíste ni me diste la mano. ¿Se va a enfocar en esos objetivos, Andrea? Normalizar el tono, comentar. Eso lo estoy aclarando. Es un paciente neurológico, tiene sus necesidades. Pero ese paciente neurológico no necesita que tú trabajes el tono. Ese paciente neurológico necesita que trabaje la sintomatología clínica que le está trayendo. ¿Cuál es su falta de coordinación y equilibrio? El déficit en los patrones de movimientos naturales y normales, en una ausencia de movimientos automáticos, ¿sí? Y yo me voy a dedicar a eso. Eso, por ejemplo, el paciente con una alteración cerebelosa. Ahora, el paciente con un Alzheimer que trae dificultades. El primer paso del Alzheimer, o la primera clínica, es la pérdida de memoria, ¿okay? La cual va a ir incrementando a medida que vaya transcurriendo el tiempo. Pero llega un punto donde el parietal empieza a formar estas placas. Y cuando empiezan a formarse las placas en el parietal, hay una ausencia de movimiento voluntario consciente y una alteración del movimiento, ya sea en alguna zona específica o generalizada. Entonces tengo que trabajar lo que es patrones de movimiento normal, facilitar movimiento, pero más relacionado a la coordinación, ¿sí? Que es lo primero que el paciente va a perder. Coordinación con aspectos cognitivos, por ejemplo, color verde, números, letras, donde el paciente tenga que coordinar el pensamiento en que si va a mover el lado izquierdo es porque le dicen la letra A y va a mover el derecho cuando le digan la letra B, o cuando le digan rojo se va a agachar, o cuando le digan amarillo se va a levantar, ¿sí? ¿Estamos viendo? Es un paciente muy atípico y muy distinto. Ahora, esto es en aquellos pacientes que tienen traumatismo, lesiones ocupantes del espacio, hipoxia o ACV, que están relacionados a estas impresiones diagnósticas, ¿sí? A las posibles impresiones diagnósticas. Cuando las plegias o la paresia o las alteraciones están siendo, se están dando en una región o una zona específica. Al tener una alteración en una zona específica, tengo alteraciones del tono, tengo alteraciones del movimiento, tengo alteración de la actividad refleja, de la sensibilidad y aparición del dolor neurológico. En esos son los pacientes que yo voy a trabajar estos objetivos neurológicos. ¿Por qué lo digo? Porque tengo que tener herramientas para cualquier paciente. Si yo voy a trabajar un paciente, por ejemplo, con esclerosis múltiple y lateral o lateral amiotrófica, yo tengo que trabajar el movimiento voluntario consciente y la sensibilidad de la zona que se está perdiendo. Recordemos que la esclerosis múltiple empieza a ocurrir esto, pero en zonas esporádicas o retiradas, no es un patrón.
como aquello, sino que de repente el miembro superior derecho, el miembro inferior izquierdo, el tronco, todos los pacientes lo viven de manera distinta. Hay el que de repente lo hace desde abajo hacia arriba y es confundido con el Guillain-Barré, que el Guillain-Barré sí evoluciona de la cola de caballo hacia arriba por la médula espinal. Y empiezas a tener alteración primero del movimiento de los pies, rodillas, piernas, caderas, hasta el tronco, hasta que llegas al nivel C3, donde está el nervio ¿qué? Que inerva el diafragma. Este tipo de pacientes con lesiones medulares que son ascendentes tienen que ser atacados rápido con fisioterapia para fomentar la plasticidad sináptica en esa médula espinal y no ascienda la enfermedad, ¿ok? Para generar esa parálisis. Ok, teniendo claro esto, vamos a tratar de enfocarnos las terapias que vamos a ver en base a esto, ¿sí? Que son los casos más comunes que vamos a tener a nivel de fisioterapia neurológica. A corto plazo. A lo de corto plazo, exacto. ¿Por qué? Porque vamos a ver técnicas como Ruth y Brunstrom que se encargan de normalizar la sensibilidad y de fomentar el movimiento voluntario consciente, apoyarse en la actividad refleja, ¿ok? Para conseguir movimiento en el paciente. Y Bogan, y ahorita te me acuestas, así que deja de comer. Y Bogan, y Bogan, por ejemplo, que también trabaja en facilitación del movimiento voluntario consciente desde esto. Reacciones de enderezamiento y reacciones de equilibrio. Y la puse ahí al revés. Primero son las de enderezamiento, después las de equilibrio.